Muy buenas noches, mi nombre es Lina Marcela Quiñones Estrada, soy psicóloga en formación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la atención y la sensación. La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Tipos de atención. Atención focalizada. Es un tipo de atención que nos permite detectar rápidamente un estímulo relevante. Atención sostenida. Nos permite mantener el foco de nuestra atención en un estímulo del tiempo suficiente, aun en la presencia de distracciones o del incremento de la fatiga. Atención selectiva. Es la función cognitiva que orienta la atención hacia los objetos o estímulos que resultan relevantes, evitando la distracción frente a aquellos que son irrelevantes. Atención dividida es la capacidad de atender a más de un estímulo a la vez. Atención alternante, capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea o norma interna a otra de manera fluida. Estructuras cerebrales implicadas en la atención. El tálamo, el lóbulo parietal posterior, colículos superiores, sistema reticular, el lóbulo frontal y el giro del cíngulo. Los problemas de atención más comunes que sufren las personas son la facilidad de distracción y la falta de atención en los detalles, dificultad para seguir instrucciones y finalizar sus tareas. Suelen cometer errores por descuido. Evitan tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, cuando pasamos continuamente de un estímulo a otro y no somos capaces de focalizar la atención en alguno, estamos ante un problema de atención. Esto influirá decisivamente en los procesos de memorización, ya que si no prestamos la suficiente atención a un estímulo, no seremos capaces de procesarlo y retenerlo en la memoria. Patologías o trastornos relacionados con la atención. Trastorno por déficit de atención. Es una afección neuropsiquiátrica común en población infantil. Se caracteriza por la presencia de inatención e impulsividad. Se puede presentar con o sin hiperactividad. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es un síndrome conductual caracterizado por distracción moderada a grave, periodos de atención breve, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. Hiperprosepsia, hiperactividad de la atención, característica de trastornos con ideas delirantes. Suele ser característica en los delirios, estados ansiosos, maniáticos y depresivos. Distracción, se manifiesta con una falta de atención hacia la realidad. Aprosepsia, incapacidad absoluta de un individuo para fijar la atención. Puede ser causada por déficit senso-neuronal o mental, ejemplo, estado de coma. Seguidamente les voy a hablar de la sensación. ¿Qué es la sensación? La sensación es el proceso donde le permite al cerebro tomar información que recibe a través de los sentidos para interpretarlo. La sensación es el acto de recepción de un estímulo por medio de un órgano sensorial mediante los sentidos tales como el oído, gusto, tacto, vista o olfato. Tipos de sensación. Sentido visual. El sentido de la vista es aquel encargado de detectar aquellas sensaciones creadas cuando la persona observa o mira su entorno. Sentido auditivo
también conocido como oído. Este sentido nos permite detectar los sonidos que llegan al mecanismo interno del órgano auditivo en forma de vibraciones y los cambios en la presión del medio. Estas sensaciones pueden ser diferentes en función de altura y del tono, igual que también varía en función del timbre. Sentido del olfato. La capacidad para percibir los aromas y olores del medio es conocido como sentido del olfato. La aparición de cualquier fragancia externa, tanto agradable como desagradable, activa los receptores capilares de las fosas nasales. Estos receptores trasladan la señal al bulbo olfatorio situado en la base del cerebro. Sentido del gusto. El gusto es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras del gusto, situadas en las papilas gustativas de la cavidad bucal, principalmente en la lengua. Sentido del tacto. El sentido del tacto es aquel cuyas sensaciones responden a los cambios en la superficie del cuerpo, es decir, la piel de la persona, la cual puede sentir todo aquel estímulo o elemento que lo toque. A través del sentido del tacto podemos percibir e identificar las características de los objetos. Nos permite conocer si es suave, rugoso o áspero. De la misma manera, también nos puede informar de la temperatura de los objetos mediante la activación de los termorreceptores. Estructuras cerebrales implicadas en la sensación. Cada uno de los 5 sentidos activa partes distintas de nuestro cerebro. El bulbo olfativo, por ejemplo, está conectado con la amígdala, que es la que procesa las emociones, y con el hipocampo, el área especializada en la memoria. Este es el motivo de que a veces un olor nos traiga recuerdos inesperados. La corteza occipital recibe la información de lo que vemos. Necesitamos 1/10 de segundo para que los datos hagan este viaje. Por otro lado, es la corteza temporal de nuestro cerebro el que realmente reconoce los sabores. El sentido del gusto se encuentra en el cerebro y no en la lengua. Cuando comemos chocolate se activa el centro de la recompensa del cerebro y eso es lo que produce la sensación de satisfacción. Finalmente, la corteza parietal se encarga de procesar el sentido del tacto, del tacto y de todo el sistema somatosensorial, lo que incluye temperatura, posición del cuerpo y de dolor. Patologías de la sensación. Cuando el sistema sensorial, tanto visual, auditivo, etc., tienen problemas en su funcionamiento, generando pérdidas totalmente parciales del sistema, las pérdidas totales suelen ser de campos o rasgos concretos, color, forma, etc., y son extrañas porque para que se produzca una lesión debe afectar a toda la vía y ambos hemisferios de la corteza primaria. Lesiones orgánicas, ya sea de órgano sensorial, nervio eferente o en la zona de proyección primaria del cerebro, dentro de los cuales podemos mencionar amaurosis, ceguera parcial o total, ocasionada por una lesión en la retina, nervio óptico o en el cerebro, puede ser congénita o adquirida. Anacusia, pérdida total de la audición, sordera. Se puede presentar desde el nacimiento debido a infecciones del oído o por enfermedades sistemáticas como la diabetes. Anosmia, pérdida del sentido del olfato, puede ser congénita o adquirida. Ageusia, pérdida o disminución considerable del gusto. Se puede presentar desde el nacimiento, así como también se puede adquirir con el tiempo debido a alguna lesión en la mucosa bucal. Hipoestesia, anestesia, hiperestesia, parestesia, trastornos de la sensibilidad. Agnosias, son trastornos en que la persona se vuelve incapaz de identificar o apreciar la identidad o la naturaleza de los estímulos sensoriales. Normalmente la agnosia se debe a daños cerebrales o enfermedades neurológicas,
Existen distintos tipos de agnosias dependiendo del sentido al que afecten. Muchísimas gracias. Espero que esta exposición y esta información les sirva totalmente y que sea de todo el agrado.